El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero. Delcy Rodríguez anuncia nuevo momento político en Venezuela cuando se acerca más a Trump. La compra de Groenlandia por Estados Unidos podría costar $700 mil millones, según NBC. Nicaragua anula derecho a la doble nacionalidad. Autoridades detienen a presuntos integrantes de banda criminal que opera en el sur de México. Senado de Estados Unidos bloquea ley que busca impedir a Trump más acciones militares en Venezuela. La familia de René Nicole Good contrata al equipo legal George para una investigación civil contra ICE. Un agente federal dispara contra una persona en Minneapolis, dice el Departamento de Seguridad Nacional. Aquí están las noticias. Minneapolis. Una persona fue baleada por un funcionario federal en Minneapolis la noche de ayer, tras resistirse al arresto y agredir violentamente a un agente, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado, mientras la ciudad sigue conmocionada por el tiroteo mortal de René Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE la semana pasada. Estamos al tanto de reportes sobre un tiroteo que involucra funcionarios federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar detalles adicionales, dijo un portavoz de la ciudad en un correo electrónico hoy. Minneapolis. La familia de René Nicole Good, la mujer que murió la semana pasada en Minneapolis tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, está ahora representada por el bufete que representó a la familia de George en una nueva investigación civil anunciada hoy. Romanucci y Blandin, un bufete de abogados Chicago, confirmó en un comunicado de prensa que representan la familia. Antonio M. Romanucci, socio fundador del bufete, representa a la pareja de Good, Becca Good, a sus padres, Tim Donaganger, y sus hermanos, según el comunicado. La gente de Minneapolis y de todo el país se preocupa sinceramente por lo que le ocurrió a René Good el 7 de enero de 2026 y está decidida a comprender cómo pudo morir asesinada en la calle después de dejar a sus hijos en el colegio, afirmó Romanucci en un comunicado. El jefe de policía de Minneapolis afirma que si la retórica sigue escalando, nos encaminamos hacia otra tragedia más. El bufete representó a la familia de George Floyd tras su muerte en 2020, lo que culminó en un acuerdo de $27 millones, convirtiéndose en uno de los mayores acuerdos previos al juicio en un caso de muerte por negligencia en materia de derechos civiles en la historia de Estados Unidos, según informó en un comunicado de prensa de 2021. El bufete también ha representado a la familia de Sonia Mansey, una mujer que fue asesinada por un agente de policía en su casa de Springfield, Illinois, en 2024. El caso terminó con un acuerdo de $10 millones contra el departamento del sheriff del condado de Sangamon, en Illinois. Un manifestante junto a un memorial improvisado en honor a la víctima de un tiroteo mortal en el que estuvieron involucrados agentes federales el 7 de enero en Minneapolis. El abogado Kevin del bufete de Law Office of Kevin Riach, con sede en Minneapolis, ejerce como coasesor legal. Nos comprometemos a promocionar una buena transparencia y una buena rendición de cuentas, lo que en última instancia esperamos que conduzca a una buena labor policial. Seremos esa voz, afirmó Romanucci. El agente de la ICE atropellado por el vehículo de René Good sufrió una hemorragia interna en el torso, según el Departamento de Seguridad Nacional. El equipo de litigios civiles sigue un proceso diferente al de presentar una demanda civil, ya que el caso implica aplicación de la ley, según el comunicado. Las acciones legales contra el gobierno federal son aún más complejas, ya que requieren que las víctimas se enfrenten a los procesos bizantinos y largos que exige la Ley Federal de Reclamaciones Agravios, FTCA, afirmó Romanucci.
Una demanda presentada ante un tribunal se debate ante un juez federal en lugar de ante un jurado, explicó Romanucci. Washington. La mayoría de los estadounidenses considera que el disparo mortal de un funcionario de inmigración contra la residente de Minneapolis, Renee Good, fue un uso inapropiado de la fuerza, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Aproximadamente la mitad lo ve como una señal de problemas más amplios en la forma en que opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, y menos de un tercio dice que las operaciones del ICE han hecho que las ciudades sean más seguras. Solo el 26% de los estadounidenses dicen que considera el tiroteo como un uso apropiado de la fuerza. La mayoría, el 56%, lo califica como un uso inapropiado de la fuerza, y el 51% dice que también refleja problemas mayores con la forma en que opera el ICE. Un porcentaje de un solo dígito lo calificó como un incidente aislado, mientras que el resto dice que no ha escuchado lo suficiente al respecto para opinar. Los estadounidenses comentaron que 51% contra 31%, las acciones de imposición del ICE están haciendo que las autoridades sean menos seguras en lugar de más seguras. Otro 18% dice que ha habido poco efecto de las acciones. Washington. El Senado de Estados Unidos bloqueó el proyecto de ley que buscaba limitar los poderes militares del presidente Donald Trump para evitar continuidad de futuras acciones militares en Venezuela. Los republicanos detuvieron el proyecto de ley bajo el argumento de que se trataba de una moción irrelevante debido a que las acciones militares de la administración Trump en Venezuela han terminado, de acuerdo con líderes del partido durante la sesión. Con 51 votos a favor y 50 en contra, la medida quedó congelada luego de que había avanzado de forma simbólica la semana pasada. Los senadores republicanos Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky se habían unido a todos los demócratas para votar a favor de continuar considerando la resolución. De acuerdo con senadores como el republicano Josh Hawley, la decisión de no limitar los poderes bélicos de Estados Unidos sobre Venezuela también pasó por las declaraciones compartidas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien habría asegurado a los congresistas que era nula la posibilidad de desplegar tropas en territorio venezolano. Los republicanos refuerzan la idea diciendo que, con la operación del 3 de enero, con la que se capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, había concluido su accionar en la nación suramericana. De acuerdo con los legisladores oficialistas, Rubio se comprometió a comparecer en las próximas semanas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para discutir sobre el actuar en Venezuela durante los últimos meses. Nueva York. Tras la indignación del alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, por la detención de un empleado del ayuntamiento, el Departamento de Seguridad Nacional informó de que la persona detenida es un inmigrante ilegal con antecedentes penales por agresión. Según DHS, el empleado Rafael Andrés Rubio Borges, de 53 años, es un extranjero ilegal con antecedentes penales procedente de Venezuela. La agencia afirmó que a pesar de que Rubio Borges trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad más grande de Estados Unidos, no tenía permiso de trabajo y estaba empleado de forma ilegal. Además, DHS dijo que Rubio Borges tiene antecedentes penales, incluida una detención por agresión en Nueva York. Rubio Borges entró en Estados Unidos con un visado de turista B2 en 2017, lo que te obligaba a salir del país ese mismo año, según DHS. Tricia McLaughlin, de DHS, calificó de impactante el hecho de que un extranjero ilegal sin autorización fuera contratado por el ayuntamiento de Nueva York. Esto lleva el concepto de ciudad santuario a un nivel completamente nuevo, afirmó McLaughlin. Este delincuente extranjero ilegal no tiene autoridad para estar en los Estados Unidos y tiene antecedentes penales por agresión. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Non, Estados Unidos ya no es un refugio seguro para los delincuentes. Ciudad de México. Autoridades mexicanas detuvieron en Acapulco, Guerrero, sur del país,
a 2 personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo Los Rusos, identificado por el Gabinete de Seguridad de México como una organización relacionada con la venta y distribución de droga, homicidios, extorsiones y cobro de piso. En un comunicado conjunto, las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, detallaron que el operativo derivó de las labores de inteligencia e investigación. El operativo conjunto se ejecutó en la colonia guerrerense de Alfredo Bonfil, donde se cumplió una orden de cateo y se efectuaron las detenciones de 2 sujetos. Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel N., de 59 años, conocido como el Profe, y Leonardo N., de 20 años, ambos señalados como integrantes de Los Rusos. De acuerdo con la información oficial, el caso inició con el seguimiento de líneas de investigación que ubicaron a un sujeto dedicado a modificar vehículos para el traslado de armas y drogas, actividades que presuntamente realizaba para la organización criminal. Las instituciones federales reportaron que se implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de pruebas y que con esos elementos un juez de control otorgó el mandamiento para intervenir un inmueble. Tras el despliegue en el punto identificado, se ejecutó la orden de cateo y se realizaron las detenciones. En el domicilio se aseguraron 100 dosis de cristal, medio kilo de la misma sustancia, un arma de fuego larga, 3 cargadores, 30 cartuchos, además de una lata, 4 equipos telefónicos, una tableta y 6 unidades de almacenamiento, según el comunicado. Las autoridades señalaron que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y que junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso. El inmueble intervenido quedó sellado y bajo resguardo policial, añadieron las dependencias. Ciudad de México. General Motor, GM de México, anunció una inversión de $1,000 millones en los próximos 2 años para sus operaciones locales de manufactura, luego de cerrar un 2025 con resultados sólidos. La empresa automotriz sostuvo que se mantiene firme en el país para 2026, en contraste con la incertidumbre que se generó meses atrás por versiones sobre una eventual salida o recorte de operaciones. El anuncio lo hizo el presidente y director general de General Motors de México, Paco Garza, quien señaló que la inversión se enmarca en una nueva estrategia alineada con esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno y en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica. Cerramos 2025 con sólidos resultados y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México, afirmó. Según el comunicado, General Motors concluyó 2025 con 198.153 unidades vendidas, lo que le permitió sostenerse como la segunda marca de la industria con el 12,2% de participación del mercado. Tan solo en diciembre, detalla la nota, las ventas crecieron un 11,2% frente al mismo mes de 2024, impulsadas por un alza del 10% en Chevrolet y del 27,7% en el canal Premium, con marcas como Buick, GMC y Cadillac. La empresa destacó además hitos comerciales, como en el caso de Buick y GMC, que lograron sus mejores ventas anuales históricas, mientras que Cadillac registró su mejor desempeño desde 2017. Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, según informó el legislativo, una medida muy criticada por la oposición en el exilio. La medida forma parte del cambio profundo a la Constitución, que en 2025 dio un poder absoluto a la pareja presidencial de Nicaragua, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley señala que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación, controlada por el matrimonio presidencial. Los diputados, a pedido de Ortega y Murillo,
aprobaron la reforma en mayo del año pasado y estaba pendiente la ratificación en un segundo periodo legislativo, lo que se cumplió ayer miércoles. En los últimos años, Ortega y Murillo han despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos de su gobierno que califican de traidores a la patria y fueron expulsados o forzados a abandonar el país. La Habana, Cuba. El gobierno de Cuba recibió ayer a un grupo de militares que resultaron heridos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que culminaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, confirmó la prensa oficial. Se trata de la primera vez que el ejecutivo de la isla confirma que, además de los 32 militares cubanos que murieron, otros más terminaron lesionados por el operativo estadounidense. Los militares, cuya cantidad no fue revelada, arribaron al aeropuerto de La Habana, acompañado por el canciller Bruno Rodríguez, y fueron recibidos por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera. En el informe de la televisión cubana se puede apreciar que al menos un par de militares bajan del avión en sillas de ruedas. De igual forma, la televisión estatal afirmó que a los fallecidos se les promoverá el grado militar de forma póstuma. Un día después del ataque de Washington en Venezuela del 3 de enero, el gobierno cubano confirmó la muerte de los combatientes, quienes, según detalló, cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos. San José de Costa Rica. El presidente salvadoreño Nayib Bukele inauguró en Costa Rica las obras de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros, proyecto de la derecha costarricense para conservar el poder en las elecciones del 1 de febrero. La presencia de Bukele agitó la campaña, pues la oposición denunció que fue usada por el mandatario Rodrigo Chávez para impulsar a su candidata Laura Fernández, quien lidera las encuestas con promesas de mano dura contra la creciente inseguridad. Bukele puso la primera piedra de la cárcel para presos de alta peligrosidad en Alajuela, a 20 kilómetros de San José, junto a Chávez, quien elogió la mega prisión de El Salvador, pese a que los grupos de derechos humanos aseguran que allí se cometen abusos. Todo lo que hicimos en el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, se va a hacer en su versión costarricense, dijo en el acto Bukele, cuyo gobierno participa en el diseño. El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, CACO, tendrá una capacidad para unos 5.000 presos y será construida con una inversión de $35 millones. Washington. La compra de Groenlandia por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos podría ascender a hasta $700 millones, según un análisis de expertos reportados por la cadena NBC News. La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional frente al avance de China y Rusia en el Ártico. Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia han descartado que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio en el que viven 56.000 personas. La estimación de $700 millones supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa Nacional de Estados Unidos, detalla NBC. Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en este territorio. La reunión celebrada ayer en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt. Pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas. Brasilia.
Las autoridades de Brasil anunciaron hoy la confiscación de unos $1.000 millones en bienes y el allanamiento de propiedades ligadas al dueño de un pequeño banco privado, bajo investigación por supuesto fraude desde su colapso en noviembre. El caso del Banco Master requiere mucha cautela, dijo la víspera el ministro de Finanzas Fernando Haddad. Podemos estar ante el mayor fraude bancario de la historia del país. Un juez de la Corte Suprema ordenó allanamientos en direcciones vinculadas al entorno del dueño del máster, Daniel Borcaro, quien está en prisión preventiva desde noviembre. También determinó la prisión de su cuñado, Fabiano Campos Cetel. La operación investiga un supuesto esquema de fraudes en la institución financiera, dijo el alto tribunal en la nota. La Policía Federal informó que realizó 42 allanamientos en Sao Paulo, Río de Janeiro y otros estados de Brasil, e incautó bienes valorados en más de 5.700 billones de reales, unos $1.000 millones. Lima. El expresidente peruano Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en la financiación de sus campañas electorales, clamó por su libertad después de que la justicia peruana archivara un caso similar contra Keiko Fujimori. El 15 de enero de 2026 cumpliré 9 meses en prisión por un hecho que hoy el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que no es delito, manifestó Humala a través de un mensaje en sus cuentas sociales, dictando telefónicamente desde Barbadillo, la conocida como prisión para presidente del Perú, donde se encuentra recluido. El exmandatario se expresó así después de que un juez de la Corte Nacional archivase la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori en sus campañas electorales, en cumplimiento con una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la acusación de la Fiscalía al establecer que no había sustento para llevarla a juicio. Tanto Fujimori como Humala, junto a otros líderes políticos, fueron procesados y acusados por la Fiscalía por lavado de activos, por haber recibido aportes para sus campañas electorales y haberlos ocultado, sin declarar a los respectivos organismos. Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el comienzo de un nuevo momento político en su país, tras afirmar que han sido excarcelados más de 400 presos políticos y mientras da pasos hacia el restablecimiento de la relación con Estados Unidos, después de conocerse una llamada telefónica con el mandatario Donald Trump. Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Delcy Rodríguez se refirió así a la apertura al diálogo con el país norteamericano en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el pasado jueves por el titular del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, sentenció la mandataria encargada, que compareció ante periodistas nacionales y extranjeros, flanqueada por su hermano y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. No obstante, condicionó esta nueva etapa a que se haga con respeto hacia el otro y hacia los derechos humanos. Los mensajes de odio, intolerancia y acciones de violencia no serán permitidos, dijo. Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia, afirmó en Telegram que la conversación con Trump fue productiva y cortés. Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en relación en nuestros gobiernos, señaló. Washington. El presidente Donald Trump dijo que habló por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer contacto público entre ambos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un ataque que Estados Unidos realizó. Esta llamada sella el vuelco en la relación entre ambos países, ya que adelantan gestiones para reanudar sus lazos diplomáticos y firmaron acuerdos energéticos. Trump aseguró que todo anda muy bien con Venezuela, casi 2 semanas después de que fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras regiones y capturaran a Maduro. Igual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Delcy Rodríguez es una mujer, una persona fantástica. Bogotá.
El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó que la reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca se celebrará el próximo 3 de febrero, tras la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada y rebajó la tensión entre Washington y Bogotá. El Consejo de Ministros tiene un tema sobre narcotráfico, que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante, expresó Petro. Al intervenir ante sus ministros, el mandatario recordó que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su gobierno para que sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos. Justamente, el ministro de la Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se reunió en Washington con altos funcionarios de Estados Unidos para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el enemigo común para ambos países como preámbulo al encuentro entre los presidentes. Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno, aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty, o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers. Tiene previsto conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la administración de Trump. Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas y citó la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.